Bueno, muy bien. Estamos en las vísperas de que el presidente Javier Milei visite la muestra de la sociedad rural argentina y vamos a hablar con una persona que conoce mucho el tema. Hasta hace pocos días fue presidente de CARVAP, es decir, de la Confederación de Asociaciones Rurales de la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Es bonaerense, es productor. Estamos hablando de Horacio Salaberry. ¿Cómo estás, Horacio? Darío Ríos te saluda. Buen día, Darío, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Acá me imagino que estás en otra tensión, ¿no? De haber dejado la presidencia de CARVAP después de tantos años. Sí, tuve, digamos, dentro de la mesa tuve 14 años y bueno, tuve 8 años de presidente. Así que bueno, ha sido todo un desafío, pero realmente me ha honrado mi entidad con haberme permitido ser su presidente, así que estoy, bueno, hoy un poquito, tal vez desde el punto de vista físico, más aliviado, ¿no? Y claro, me imagino que sí. Y en estos 14 años, ¿cuáles son los momentos, o cuál es el momento más difícil que te tocó atravesar? Sí, hubo varios momentos, digamos, yo vengo después del 2008, que fue uno de los momentos más críticos de alguna manera, o por lo menos de las manifestaciones más importantes del sector agropecuario. Después tuvimos una serie también de conflictos, muchas veces con el gobierno nacional y alguna vez con los gobiernos provinciales, ¿no es cierto? Básicamente, siempre por cuestiones tributarias. Me acuerdo en el 2012 por el fuertísimo revalúo que hizo el gobernador Scioli de más de 1.000 y pico y hasta el 2.000% de las parcelas rurales. Eso generó una situación bastante tensa. Y después algunas situaciones que derivaron del cese de comercializaciones por parte del sector agropecuario respecto a medidas del gobierno nacional, algunas de ellas claramente con la prohibición de exportación de carnes, ¿no? Digamos, esos han sido situaciones que han tensado mucho desde el punto de vista provincial y nacional las relaciones entre el sector agropecuario y los gobiernos. Sí, me imagino que es difícil estar al frente de todo esto porque además el que está de presidente tiene que exponerse inevitablemente, ¿no? Indudablemente, además tiene que estar atento a todos los reclamos, no tanto lo que uno trata de representar al productor, como por otro lado, de alguna manera, las tensiones que esto genera respecto a los reclamos de los mismos y muchas veces las relaciones con los gobiernos, ¿no? El dirigente lo que tiene que tener en determinado momento es el temple necesario para ir de alguna manera macerando, por poner un término, la situación para no generar, digamos, más conflicto que las propias medidas han desatado, ¿no? Porque si no sería demasiado simple, ¿no? Entonces que digamos que los conflictos se diesen de determinada manera y no hubiera ningún tipo de equilibrio, y yo creo particularmente que los dirigentes, además de tratar de encauzar y de dirigir ese tipo de acciones, tienen que tener, vuelvo a insistir, el tiempo necesario para no generar, digamos, desvíos, de cuestiones que lleguen a otros términos, ¿no? Así es. Y mañana el presidente Milei va a estar en la rural. ¿Qué esperan? ¿Qué espera el campo de él? Mirá, en realidad lo que nosotros esperamos es, de alguna manera, una visión del presidente, digamos, más cercana desde el punto de vista de lo que hace a la situación del sector, básicamente las cuestiones que hacen al aspecto impositivo, ¿no? Nosotros entendemos muy bien digamos, el equilibrio que ha tenido que hacer el presidente Milei, inclusive la manera en que ha tratado de contener y prácticamente ha logrado el equilibrio de algunas variables macroeconómicas, lo cual es muy importante. Por otro lado, ha ejecutado un proceso de desregulación que recién ha comenzado, pero en el cual en algún momento hemos sido convocados a algunas mesas de ese sentido y ha habido un camino, digamos, en la dirección correcta, el tema de la eliminación de la prohibición de exportación de determinados cortes, la modificación que ha hecho respecto al Banco Central de una resolución que complicaba muchísimo por tener tenencia de soja, y por otro lado
cantidades de resoluciones de tipo administrativas impositivas que han sido inclusive las declaraciones juradas de exportación, digamos, ha hecho un camino muy interesante. Nosotros lo que entendemos que hay una situación que, dada los precios internacionales de los cereales, de la ginosa, el tipo de cambio con una devaluación de 2% mensual, creemos que es importante tener una visión cerca de lo que son las retenciones, ¿no? Los derechos de exportación, para de alguna manera aliviar al productor, generar algún esquema sobre eso que permita tener una previsibilidad hacia adelante, ¿no es cierto?, y que, digamos, encare un proceso de inversión más amplio. Nosotros entendemos que el sector tiene posibilidades de crecer bastante. Hoy vemos a nuestro sector muy amesetado. Si lo comparás con los países de la región que producen lo mismo que nosotros, hemos perdido, además de competitividad, hemos perdido los niveles de producción de alguna manera comparados, ¿no? Tal vez en términos digamos, matemáticos, y estaríamos en lo mismo, en términos de producción, pero básicamente en términos comparativos con los otros países, el crecimiento que han tenido, y Argentina no logra, digamos, romper esa barrera que le permita un salto productivo que es posible. Y eso está limitado básicamente por los valores finales que recibe el productor. Cuando vos agarras una región donde están recibiendo un precio que se le puede denominar lleno, y vos agarras una productora argentina donde recibe en muchos casos 12% menos y en otro caso el 33% menos, bueno, eso complica. Entonces creo que hay que ingresar en esa situación de manera de generar un camino que el productor entienda que lo que lleva a definiciones de medidas y que le daría previsibilidad en el futuro, ¿no? Horacio, ¿cómo estás? Lo saluda Gabriel Ríos Malán. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, hace una semana se conoció que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires autorizó a la Municipalidad de Quequén a cobrar una tasa vial portuaria. ¿Esto cómo afecta al campo y cómo repercute, ¿no?, en el sector? Sí, hemos trabajado y seguimos trabajando ese tema, toda la mesa de enlace provincial, inclusive con entidades que de Necochea y entidades que conforman todo el sector exportador argentino, ¿no? Hemos tenido inclusive la semana pasada un trabajo conjunto en ese sentido. A ver, lo que ha pasado, esto es producto de una tasa que fue creada en su momento y que va teniendo de alguna manera distintos matices de acuerdo a las instancias judiciales donde se ha dado. En primera instancia la tasa fue declarada nula, pero sin embargo en su apelación realmente ha calificado que, digamos, a nivel en Cámara ha ratificado la aplicación de la tasa, y esto según el sector exportador, que es quien ha promovido la judicialización, dice que ahora va a ir sobre la Corte Suprema para ver qué determinación toma. Lo que ha pasado es que hay un concejal de Necochea que ha empezado a patrocinar, digamos, la reinstalación de ese tipo de tasa. Indudablemente nosotros estamos totalmente en contra de un aumento de la presión tributaria en cualquier nivel, y más en los niveles municipales, que se sigue dando de una manera muy, muy fuerte, en algunos casos más fuerte que la presión tributaria provincial. Y vemos que no se gana absolutamente nada con eso, solamente quitarle competitividad. ¿Por qué? Porque indudablemente la tasa cae sobre el exportador traslada el precio al productor, el que menos recibe es el productor, ¿no es cierto? Entonces sigue perdiendo competitividad, que es el tema que hablábamos recién, respecto a los demás países de la región y a otros países del mundo que exportan los mismos productos que nosotros, ¿no? ¿Esta tasa vial portuaria también se cobra en otros puertos bonaerenses? No tengo información sobre eso. Sé que en algunos lugares, Timbúes y en algunos otros lugares, creo que hay unas tasas de esa característica, y por lo que me han comentado, realmente uno va porque en realidad la excusa es obras de infraestructura, ¿no es cierto?, hacia el puerto. Y uno va a cualquier lugar de eso si no ve ningún tipo de infraestructura, caminos destrozados para llegar, donde en esos lugares ya hace años que hay tasas de esta índole, ¿no? Entonces, nada, inclusive hasta eso se agrava. Nada garantiza que dice, bueno, mire, vamos a hacer un esfuerzo el productor para ver si, bueno, hace el esfuerzo si se quiere,
y no encuentran ningún tipo de contraprestación, con caminos destrozados para llegar a los puertos, ¿no? Horacio, es como que entiendo que hay una distinta postura respecto del gobierno nacional y respecto del gobierno provincial o los municipales en cuanto a lo que necesita el campo, porque por la primera parte que hablabas vos y lo que me decís ahora, no hay sintonía para nada, ¿no? Y lo termina pagando el productor. Nosotros tenemos con el gobierno de la provincia de Buenos Aires una agenda con el ministro Rodríguez, que debo reconocerle que es un ministro de alguna manera de puertas abiertas, ¿no? Con el cual se puede dialogar, y donde tenemos temas que hemos avanzado y temas que no hemos avanzado. Ahora, en el caso del gobernador Kicillof, en el momento en que distintas medidas nacionales afectaban mucho al sector agropecuario, bueno, nosotros le hemos pedido que tome cartas en el asunto como representante de los habitantes y de la producción de Buenos Aires sobre esas medidas distorsivas, y el gobernador, tanto Sillotto como gobernador de La Pampa y Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires, no actuaron en ese sentido, ¿no es cierto? Y después se producen algún tipo de conflictos que vienen en la provincia de Buenos Aires con la cuestión del impuesto inmobiliario y el incremento fuerte que ha tenido, también lo ha tenido el de patentes, y también con la situación que tiene que ver con el impuesto inmobiliario complementario, que realmente es increíble que siente un impuesto de esa característica en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Más allá de revisar siempre con el gobierno provincial la agenda, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario, donde hemos tenido determinados avances y otras cosas que no se han podido lograr. Uh-huh. Y te tiro un tema de actualidad. En junio, por ejemplo, los consultoras privadas hablan de que la agricultura y la ganadería se expandieron un 85,1% entre son uno de los sectores que más creció. ¿Esto solamente por lo duro que fue el año pasado por la sequía o se está creciendo algo más? No, comparativamente tiene mucho que ver con la sequía, ¿no es cierto? Comparándolo con un año tan difícil como que se tuvo, indudablemente los términos de crecimiento son mayores, pero en términos de una media de una década no son demasiado superiores. Nosotros entendemos que la capacidad podría ser mayor si climatológicamente se acompaña a la producción, ¿no es cierto? Si el clima acompaña a la producción. Lo que pasa, mira, voy a dar un dato que lo ha dicho el economista Vitelli en una situación, digamos, de análisis de las últimas 2 décadas del sector agropecuario. El sector agropecuario fue, de alguna manera, aportante o esquilmado, diría yo, ¿no es cierto?, con más de 203 mil millones de dólares. 203 mil millones de dólares. Hubo un plan que se llamó el Plan Marshall, uno de los planes más ambiciosos que ha tenido la humanidad, ¿no es cierto?, que fue el plan que utilizaron los americanos para el crecimiento de la economía europea o estabilizar esa economía después de la Segunda Guerra Mundial. A valores de hoy serían 174 mil millones de dólares. Quiere decir que el sector agropecuario en 20 años puso en los distintos gobiernos 203 mil millones. Ahora, si uno le pregunta a un ciudadano común o a cualquier persona, ¿dónde está esa plata? Y uno no la vio. No la vemos en infraestructura, no la vemos en crecimiento económico, no la vimos en las cuestiones educativas, ni hablar de las cuestiones de alguna manera económicas que tienen que ver con los índices de pobreza. Todo eso ha crecido lamentablemente más allá de un extraordinario aporte del sector que ha sido utilizado no se sabe en qué, pero que se ha esfumado sin dejar de alguna manera nada hacia el país. Entonces, este es otro de los grandes problemas argentinos, ¿no? Una presión tributaria muy alta, aportes extraordinarios de determinados sectores y todo sigue igual. Sí, claro, como que dinero tirado a un pozo, ¿no? Perdido totalmente. Es que si alguien me dice que lo vio y que estuvo, y está puesto acá, está puesto allá, porque aún más, si hablase de los niveles de asistencialismo, si el asistencialismo fuera derivado, como se supuestamente entiende quienes los practican, ¿no es cierto?, estuviese destinado
a sectores humildes, a contener la pobreza, y sin embargo la pobreza está en valores exorbitantes como para un país como Argentina. Entonces ha desaparecido esa masa de dinero que no sabemos dónde está, ni qué uso se le dio. Así es. Bueno, esperemos que siempre decimos lo mismo, ¿no? Pero esperemos que se tome el camino correcto y que no solamente crezca la actividad agropecuaria y la actividad ganadera, sino también toda la sociedad de la mano, ¿no? Claro, en realidad hay efectos multiplicadores, el sector agropecuario tiene también un efecto multiplicador, ¿no es cierto?, dentro de la economía y además de la economía del interior del país y de las provincias, ¿no? Eso está muy claro. Bueno, vos no te voy a explicar ese tema a vos, el dinamismo que se genera, ese tipo de, digamos, de aporte por parte del sector. Así que lo único que el sector necesita son reglas de juego claras, previsibilidad, ¿no es cierto? Y que algunas cosas empiezan a aparecer en el gobierno de Milei, porque de hecho hay estabilidad más o menos dentro de lo que es las variables macroeconómicas, más allá de una brecha que hoy se ha ampliado, ¿cierto? Pero se necesita un camino firme, una mirada hacia adelante, y yo creo que puede haber una reacción mucho más importante por parte del sector. Así es. Horacio, te mandamos un fuerte abrazo. Sabemos que vas a seguir trabajando fuerte, así que muchas gracias por habernos atendido. No, al contrario, gracias, muy agradecido por todos estos años también que me han acompañado a Carvajal, me han acompañado a mí en lo personal. Digamos, la posibilidad de entrar yo digo, por las tranqueras o por las puertas de los productores es a través de ustedes. Así que muchísimas gracias. Bueno, un fuerte abrazo nuevamente. Del mismo modo, que anden muy bien. Bueno, hemos compartido estos minutos con Horacio Salaverry, productor agropecuario, productor rural de Suipacha, en la provincia de Buenos Aires, y hasta hace pocos días presidente de Carvap, que como siempre ha sido muy claro en sus conceptos.